Mucha atención que en Venezuela la ley de amnistía promete reconciliación y excarcelación de personas en procesos que se han registrado en el país y que forman parte de una realidad histórica. Pero realmente se está haciendo la ley de amnistía que garantice la libertad de todos los presos políticos. Mientras esto ocurre, organizaciones de derechos humanos advierten que no es realmente lo que se está planteando en el papel y que es una ley que realmente no cumple con las expectativas de liberaciones y escarcelaciones. Advierten que habrá personas que no quedarán en libertad. ¿Qué está pasando? Esto es más que un titular, es un análisis de lo que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy hablaremos con un experto en derechos humanos y parte de una organización que se encarga de las personas privadas de su libertad, con Jesús Noel, periodista, que nos va a dar detalles de su apreciación de la recién aprobada ley de amnistía. Y tú, que estás viéndonos, quiero que escribas tu comentario y que nos comentes lo que opinas realmente sobre esta ley de amnistía. Yo los leo, formen parte de esta conversación, pero aparte también queremos que te suscribas al canal, que le des like a este video y que lo compartas. Muchas personas necesitan conocer lo que realmente pasa en el país. Bueno, Jesús, bienvenido y gracias por acompañarnos. Días importantes los que se están viviendo en Venezuela, y quiero comenzar preguntando con algo que es sumamente importante, es la aprobación de esa ley de amnistía que se hizo de forma rápida en Venezuela, lo hizo de forma acelerada, tal como lo había pedido la propia Delcy Rodríguez. ¿Qué opina usted sobre esto? Bienvenido nuevamente. Hola, gracias Mauricio. Gracias por el espacio. Mira, de verdad que nos preocupa, a las organizaciones de derechos humanos nos preocupa enormemente que esa ley no es una ley que busca el perdón ni resarcir ni resolver los problemas en el caso de los presos políticos, las violaciones de derechos humanos en el caso de los perseguidos y detenidos. Porque esa ley termina siendo una especie de paraguas que protege a los que cometieron los delitos de tortura y de prisión de gente inocente. En primer lugar. En segundo lugar, la ley, tal cual como se parece haber aprobado, todavía no han publicado la ley propiamente en la Asamblea Nacional, pero tal como aparece hasta ahora conocida, la ley dejaría por fuera cerca de la mitad de los presos políticos. Estamos hablando de un aproximado de 400 a 500 presos políticos que la ley no los ampara y que por tanto van a continuar. Por ejemplo, el delito de rebelión, excluir el delito de rebelión, que es lo más político que hay entre todos los delitos, es un absurdo, y precisamente más de la mitad de la población de presos políticos está justamente por rebelión. Los militares prácticamente quedan todos excluidos de esta ley, etcétera. Entonces, al final es una ley que lo que hace es congraciarse desde el punto de vista formal con una parte de la comunidad internacional. Ahora, yo no sé si la comunidad internacional le va a comprar esto a la dictadura, de que esa ley efectivamente tenga alguna intención de amnistiar y alguna intención de reparar y de no repetición de lo que produjo, lo que derivó en la prisión de por lo menos 15.000 personas en estos últimos 10 años. Estamos hablando de muchísimo más en el caso de contabilizar desde el año 2000 hasta hoy. Estaríamos hablando de 26 años de persecución política. Por un lado. Y por otro lado, hay algo que es lamentable y que debe destacarse y debe denunciarse. Este bodrio, esta ley chucuta, esta amnistía chucuta, como le hemos calificado nosotros en el comité, de verdad que es lamentable que cuente con la anuencia de los diputados que supuestamente son de oposición. Este grupo de diputados dio su aprobación y la ley aparece como una ley aprobada de forma unánime. Eso es algo absurdo. Los diputados que se supone que son de oposición han debido votar en contra o por lo menos abstenerse, pero no, apoyaron la ley y esto habla muy mal de ellos en este caso. Jesús, estaba leyendo que plantea 13 casos y contextos, tres más de los que se habían dicho inicialmente, entre ellos el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. También Sí. plantea el paro petrolero de diciembre de 2002 y febrero de 2003, hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero y marzo de 2004 y en agosto de 2004,
son temas muy puntuales, pero esto, como usted lo dice, no abarca a toda la cantidad de presos y sobre todo los presos considerados políticos, que son la gran mayoría de las personas y que es la lucha más grande para tratar de que sean excarcelados. Entonces, eh, ¿qué cree usted que es esta ley? Es para complacer o realmente hay voluntad política para generar cambios en la revolución? Mira, primero la ley no ha debido contemplar sino el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2026. Eso incluye todos los procesos políticos en los cuales hubo como consecuencia del proceso político el encarcelamiento de personas. O sea, haber segmentado y haber establecido algunos hitos históricos en particular hace que los otros queden excluidos. Por tanto, es una ley exclusiva, no inclusiva, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, si esto le satisface a alguien a nivel internacional, estaríamos hablando de gente que definitivamente no tiene ningún compromiso con la liberación de presos políticos en Venezuela, ni ningún compromiso con el respeto a los derechos humanos. Esta ley no sirve, simplemente no sirve. Esta ley no permite la resolución del conflicto que ha mantenido a la población venezolana en una confrontación permanente, porque precisamente es la violación de derechos la que ha producido esta confrontación permanente entre ciudadanos en Venezuela, no ha sido otra cosa. Y quienes están violando esos derechos son quienes deben, en primer lugar, pedir perdón a la sociedad y, en segundo lugar, ejecutar ese perdón por la vía de la excarcelación de todos los que han sido perseguidos por su disposición. Entonces, esos dos elementos ya te dan una idea de que esa ley no sirve, pero esta ley además tiene dos aspectos esenciales que no forman parte de lo más elemental del respeto al derecho internacional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, esta ley no contempla la garantía de no repetición, no establece nada que garantice que no se puedan repetir los hechos, en primer lugar. En segundo lugar, esta ley no tiene ninguna garantía de no repetición porque esta ley no obliga a la Asamblea Nacional, por ejemplo, a eliminar las leyes írritas todas inconstitucionales que son las que han permitido el encarcelamiento de miles de personas. Entonces, bueno, ya nada más con esos dos elementos estamos hablando de una ley que simplemente no sirve para nada, porque a futuro no garantiza la no repetición, pero además, en tercer lugar, y esto es fundamental, no tiene ningún esquema de reparación para las víctimas, ni para las víctimas directas, que en este caso son los presos políticos, ni para su familia, que también son víctimas, como hemos dicho nosotros, de una tortura multidimensional que se extiende no solamente al preso político, sino que se extiende a todo su entorno familiar, sea por la vía de que han tenido que salir del país o porque han sido perseguidos por ser familiares de presos políticos, o las consecuencias de tener a un preso político y tener que mantenerlo en las condiciones oprobiosas en las que han estado estos presos. Mauricio. Jesús, hablando de esto, que es tan complejo y tan escaso realmente de profundidad de la ley, ¿cuántos presos políticos estiman ustedes que podrían realmente salir en libertad una vez que se ha publicado en Gaceta Oficial de la Asamblea Nacional esta ley? Bueno, por vía de la ley, cerca de unas 300 a 400 personas es la única que quedarían incluidas en la ley. Sin embargo, por lo que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al parecer pudiera haber el indulto presidencial y pudieran haber otros mecanismos que permitan la excarcelación de presos políticos. Yo no quisiera generar ninguna expectativa en los familiares y en la sociedad venezolana, pero si esto se da, esto posibilitaría, abriría una ventana que evidenciaría dos cosas, ¿no? Que es lo más terrible. Evidenciaría que la ley no sirvió para nada, que la ley liberó a personas que han podido perfectamente ser liberadas por vía del indulto, en primer lugar, y en segundo lugar, que la ley en el fondo lo que buscaba era exculpar a quienes son responsables de delitos, de crímenes de Estado y de lesa humanidad. Entonces, esta ley excluye delitos graves y acciones armadas, ¿no? Eso puede dejar por fuera personas que también han sido víctimas del sistema. ¿Usted cree que esto puede ocurrir? ¿Que que este tipo de personas sean excarceladas? ¿O definitivamente hay un grupo de personas que van a seguir siendo ese comodín que van a tener ellos para poder negociar?
Yo creo que ellos van a mantener un grupo de personas encarceladas con delitos infundados, con delitos que no hay prueba ni siquiera en el sistema judicial, porque, bueno, porque es un régimen que tiene que mantenerse con base en el terror. Es el miedo que han generado en la sociedad venezolana lo que hace que ellos sigan en el poder. Pero es un régimen que no tiene ningún respaldo popular, que no tiene ningún respaldo social importante y ahora evidentemente no tiene ni siquiera un respaldo internacional que no sea el que le está brindando Estados Unidos, que pretende mantenerlos en el poder por un tiempo más. So pena de entrar en un periodo de transición, pero esto no es el debate en relación con lo de los presos políticos. Sin embargo, en relación con la amnistía y en relación con los indultos que pudieran venir posterior a la publicación de la ley, yo considero particularmente que hay gente que ellos van a mantener presa e incluso si nos ponemos a revisar lo que ha sido, por ejemplo, este último mes y medio que ha transcurrido desde el 3 de enero, hay más de 100 personas detenidas nuevamente, de las cuales muy pocas han sido excarceladas. Entonces, estamos hablando de que la no repetición justamente no existe. Es decir, se mantiene la repetición de encarcelar a personas por pensar distinto, por tener opinión, etcétera. Casos emblemáticos como el de los dos señores campesinos de Mérida, que son dos personas sumamente pobres, que están en condiciones incluso que requieren de ayuda y de atención social, y bueno, los metieron presos porque dijeron que estaban de acuerdo con que Estados Unidos se llevara preso a Maduro. Una cosa que ya se sabe por encuesta que es infinitamente grande el apoyo y el respaldo de los venezolanos a esa acción. Entonces, de verdad que es una situación muy controversial y muy lamentable la que sigue padeciendo el pueblo venezolano. Pareciera que no cambió nada. Hay algo que le tengo que confesar, me aterra muchísimo. He entrevistado a muchas personas, algunos Mm. excarcelados, y hablan de un manejo fuerte de lo que es el encarcelar a una persona, porque parece que hay muchas tribus y muchos caciques que son los que deciden esta persona va presa, esta otra persona va presa, o sea, que cada quien Sí. tiene su propia política de encarcelar y decidir a quién encarcela y dónde lo encarcela y qué tipo de trato le dan, algo que es realmente desastroso. Por eso es que aparentemente no hay una lista real de cuántas personas están privadas de la libertad de manera irregular. ¿Cómo, ¿Cómo medir que estas personas que están en esas situaciones sean excarceladas porque los delitos que se les han imputado son absurdos y se les acusa de terrorismo, de otra cantidad de cosas que uno dice, ¿cómo va a ser esta persona un terrorista? ¿Cómo va a ser esta persona de la tercera edad un terrorista y que lo conoce todo el mundo? Hay casos muy puntuales, pero no quisiera nombrarlos, pero sí usted me puede decir de qué manera saber o de qué manera depurar definitivamente eso y que se vea que esa ley de amnistía va a funcionar o no va a funcionar. Sí, bueno, mira, hay posibilidades de que haya depuración de la ley, ya no hay. Ya la ley fue aprobada y va a ser promulgada, si no me equivoco, por Delcy Rodríguez en las próximas horas. Por tanto, no podemos esperar nada de la ley. De la ley simple y llanamente ya fue aprobada. Podemos esperar es de unas políticas de indulto que haya. El asunto está en que nosotros, las organizaciones de derechos humanos, hemos sido muy persistentes en decirle a la población, a la sociedad venezolana, que tienen que denunciar. Si hay un preso, si hay un familiar que fue capturado y encarcelado por una decisión política, sea de un grupo de los que están en el poder, sea estatal, municipal, regional, nacional, etcétera, debe ser denunciado de forma pública. Tienen que acercarse a las organizaciones de derechos humanos, pero además hacer la denuncia pública de que su familiar fue encarcelado. Nosotros hemos descubierto recientemente estas 100 personas aproximadas de gente que ha sido encarcelada entre el 3 de enero y ahorita. Pero ¿qué evidencia eso? Que hay mucha gente que se guarda la información, que teme. Además, está el chantaje presente de cada una de esas tribus, de cada uno de esos grupos. Puede ser un grupo de la policía municipal, regional, nacional, alguno de los grupos militares, etcétera. Se chantajean a los familiares y le dicen, si ustedes hacen silencio, nosotros vamos a garantizar que pronto salga su familiar. Ese chantaje nunca se ha concretado. No existe evidencia de que eso haya funcionado para liberar
Al contrario, los presos políticos que han alcanzado mayor notoriedad, que hemos logrado colocar la denuncia en todos los espacios de comunicación, esos presos han sido beneficiados con la excarcelación por la presión política que significa que se denuncie este hecho. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para lograr la mayor exactitud y precisión en las cifras de presos políticos que hay en Venezuela, que todos los días aparece gente nueva que tiene incluso años presos, es que los familiares hagan la denuncia, se acerquen a las organizaciones de derechos humanos que todos tienen redes sociales y todos están con formas de comunicación directa. No necesitan conocer un teléfono o un correo electrónico, se comunican directamente por las redes sociales, sea Instagram, sea Twitter, sea Facebook o los correos electrónicos en el caso de las organizaciones que lo colocan. Entonces, ahí lo único que podemos nosotros es hacer un llamado a la población, hacer un llamado a la sociedad a que denuncie, para que eso permita un registro mucho más exacto. Estamos hablando actualmente de cerca de 900 presos políticos que siguen en cárceles venezolanas. En las cárceles nosotros tenemos contacto directo en algunas cárceles en donde los propios presos nos van informando de nuevas personas que van diciendo, bueno, yo también soy preso político porque resulta que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de PDVSA, un gerente decidió meterlos presos o los vincularon con casos de corrupción o con casos estrambóticos que no tienen nada que ver, que no tienen relación. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Lara, que los presos políticos que están, unos presos de un hospital, están varios presos porque estaban vinculados a la cadena de corrupción, pero los que estaban al frente de la cadena de corrupción están libres y además algunos son los que están denunciando. Eso es una cosa increíble. O sea, es una cosa estrambótica. Son los propios denunciantes los que son los corruptos y están encarcelando a los trabajadores que no tenían ninguna relación y que tenían una relación derivada. Es decir, que formaron parte de una cadena incluso sin saber, de una cadena de corrupción. Entonces, claro, estamos hablando de encarcelamientos estrictamente políticos, que además esos encarcelamientos terminan ocultando a los verdaderos responsables. Entonces, la única forma que hay es la denuncia. Es la denuncia de los familiares, es la denuncia de cada uno de los casos, y es que la sociedad venezolana se comprometa también en la defensa, participe en la defensa de forma activa de sus presos políticos, porque estos son los presos de todos los venezolanos. Jesús, algo que me llama la atención. ¿Qué garantías hay que las personas que sean sean escarceladas y que tengan libertades plenas y no libertades condicionadas, como los hemos visto, que tienen luego un régimen de presentaciones y que tienen restricciones de hablar, de comentar, de poder participar, incluso hasta de salir del país? ¿Qué garantías hay de que con esta ley eso no siga ocurriendo? No, ninguna. La ley de amnistía no garantiza absolutamente nada de eso. La única garantía es que la sociedad venezolana conquiste una nueva democracia. En primer lugar, una sociedad democrática y que rescate las instituciones y reconstruya el país con base en la Constitución y con base en leyes que correspondan a la Constitución. La estructura de leyes que existe permite que incluso los excarcelados por vía de la amnistía puedan volver a ser encarcelados. ¿Por qué? Porque las leyes siguen existiendo, las otras leyes prelan en relación con la ley de amnistía y la ley de amnistía no contempla nada que diga que esas leyes son nulas. Por tanto, al final pueden perfectamente ser nuevamente encarcelados. Además, que la ley comprende solo el periodo de 2000 a 2000, del año 2000 a 2026. Bueno, en el 2027 puede perfectamente, incluso en el transcurso de este mismo año, puede perfectamente haber nuevos presos porque las otras leyes siguen vigentes, porque la estructura represiva, las policías, las tribus y los grupos que han encarcelado a gente en Venezuela siguen estando en el poder y siguen estando en sus espacios. No ha habido modificación de eso de ninguna forma. Entonces, Jesús, para que la gente entienda esto, porque esto es realmente puro realismo mágico latinoamericano. O sea, una persona que hoy sea excarcelada por la ley de amnistía, mañana puede ser encarcelada nuevamente porque la ley que lo acusa no fue derogada, sino que continúa vigente. Esto puede pasar. Claro, por supuesto, y lo pueden acusar de cualquier otro delito.
Porque si nosotros vemos la inmensa mayoría de los presos políticos, inmensa estoy hablando yo de más del 90% de los presos políticos, están presos sin ninguna prueba, con ningún expediente que demuestre su culpabilidad o responsabilidad en el delito que se les acusa. Entonces, evidentemente pueden utilizar otra ley. Por ejemplo, si fuiste amnistiado por la ley del odio, ahora te aplico la ley de terrorismo o la ley de corrupción o la ley antibloqueo o la ley Simón Bolívar o cualquiera de las leyes que ellos tienen a disposición para encarcelar personas. Entonces, evidentemente, si nosotros no resolvemos todo el andamiaje legal y estructural de policías y de grupos delincuenciales que están en el Estado, si no resolvemos ese problema, va a ser objetivamente imposible que hayan garantías de no repetición de encarcelamiento de personas por decisiones políticas. Esto es fundamental que se comprenda y esto debe ser enfrentado por la sociedad. Por tanto, la lucha por la libertad de los presos políticos, la lucha por resolver el problema que los llevó a la cárcel sigue vigente, se mantiene intacta. Y nosotros vamos a continuar haciendo la denuncia y nosotros vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos porque esto se desmonte. Hay que desmontar la estructura represiva y la dictadura que se instaló en Venezuela durante 26 años. Eso es lo fundamental. Si nosotros logramos eso y avanzamos hacia la democracia y avanzamos a un proceso de reinstitucionalización y al rescate del hilo constitucional, nosotros podremos abrir nuevas garantías para que esto no vuelva a suceder nunca en el futuro. Pero tiene que haber un cambio político que no ha habido. Aquí lo único que sucedió en Venezuela fue que sacaron a Maduro y se lo llevaron preso. Es lo único que ha pasado. De resto, bueno, ha pasado un segundo asunto, que todo el petróleo venezolano ahora es administrado por una junta entre Estados Unidos y la dictadura. Eso es lo único que ha pasado de relevancia. De resto, todo se mantiene intacto. La estructura de Diosdado Cabello sigue estando al frente de la represión, la estructura militar sigue teniendo a Padrino López al frente de toda la estructura militar, los jueces siguen siendo los mismos, los fiscales siguen siendo los mismos, el fiscal general de la República, que es el principal acusador y responsable de todos estos presos políticos, sigue estando en el cargo. Y todos los fiscales acusadores siguen estando en el mismo sitio. Entonces, bueno, ¿cuál es el cambio que hay? No hay ningún cambio. Y eso es fundamental que lo entienda la sociedad venezolana. Esto evidencia que la lucha no ha terminado y que la lucha que ha tenido la oposición durante todo este tiempo, ¿verdad? Se tiene que mantener ahora nutrida con la participación social. Un caso, para cerrar, un caso emblemático es que en la madrugada de hoy fue notificado Juan Pablo Guanip de haber sido liberado con todas las condiciones, le quitaron el billete y dijeron que no tiene que presentarse al tribunal, no tiene ninguna medida. Que no tenga ninguna medida, ahora vamos a ver si cuando Juan Pablo Guanipa comience a hacer política, denuncia y participación política como corresponde en una democracia, veremos si eso no tiene ninguna consecuencia para él o para las personas que forman parte de su organización o para las personas que coinciden con sus planteamientos. Esa es una gran prueba. Eso es una gran prueba que tiene la dictadura, pero que también tiene la oposición venezolana. Enfrentar con valentía, enfrentar con decisión y con coraje y estimular la participación en función de que nosotros logremos desmontar, desestructurar toda la dictadura que en Venezuela ha garantizado miles y miles de perseguidos y presos políticos y que es la que produjo el exilio de cerca de 9 millones de venezolanos, de los cuales muchísimos estamos en el exilio precisamente por persecución política. Ese es un tema que tenemos que abordar luego de esta oposición que yo creo que está esperando un milagro o que llegue un redentor a sacar a Venezuela, porque yo siento que no están haciendo absolutamente nada, están en una posición muy cómoda, pero es otro tema que tenemos que abordar en otra oportunidad. Pero entonces ese discurso, Jesús, de reconciliación, basado en esa fantasía que se ha creado, que la ley de amnistía va a crear esa reconciliación, se cae cuando no hay libertades plenas, cuando la justicia no es completa, cuando no se van a escarcelar a todos los presos que realmente son presos políticos. ¿O usted qué cree sobre esto? No, yo creo que no tenemos un futuro medible. De verdad que la ley no garantiza nada. Los indultos incluso tampoco garantizan nada si no hay la condición de justicia
de reconocimiento de la verdad, de justicia en relación con quienes cometieron esos crímenes, de reparación a las víctimas de esos crímenes y de no repetición. Esos 4 principios son los pilares fundamentales del sistema interamericano y mundial de derechos humanos. Si eso no está presente, ninguno de los 4 elementos está presente en la ley, simplemente la ley no es garantía de nada. Es garantía de una apariencia. Y bueno, la dictadura venezolana, precisamente, si algo la ha caracterizado, es que vive aparentando que va a una negociación, aparentando que ahora sí va a cambiar, jurando por un Cristo o jurando por cualquier cosa, y luego vuelve a cometer los mismos delitos que la han hecho perpetuarse en el poder. Entonces, insisto, no hay ninguna garantía. Esta ley no sirve, de verdad, con franqueza lo digo, esta ley no sirve para nada, e incluso las libertades que va a producir, las excarcelaciones, porque todavía no sabemos si va a haber libertad plena y total, las excarcelaciones que va a producir no necesariamente son garantía de que haya libertad para esos individuos, que haya reparación, que haya justicia y que haya reconocimiento de la verdad. Esos individuos que van a salir, esas personas que van a salir excarceladas ahorita y que pudieran alcanzar la libertad, son personas que van a seguir siendo culpables. No hay nada que diga que no son culpables o que no fueron culpables. De hecho, se amnistía precisamente porque se parte del criterio de que son culpables. Y como son culpables de delito, el Estado magnánimo les va a dar el perdón, les va a dar la amnistía por los delitos cometidos. Esto lo que indica es que esas personas siguen siendo culpables para los efectos sociales, pero también posiblemente para los efectos jurídicos, ¿no? Entonces, judiciales. Entonces, no, la amnistía, esta ley de amnistía simplemente no sirve para nada, es una amnistía chucuta, como hemos señalado nosotros en la organización y han señalado distintos dirigentes políticos. Jesús, esta ley podría, parece absurda mi pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Esta ley podría permitir el regreso de los exiliados a Venezuela o se están creando falsas expectativas? No, no lo permite porque no está contemplado. Simplemente no está en el cuerpo de ley que hasta ahora conocemos, falta la publicación, ellos hacen modificaciones incluso después de haberla aprobado, ¿no? Pero por lo menos lo que se conoce hasta ahora indica que no hay ninguna garantía. Jesús, ya para terminar, quisiera pedirle a usted que le entregue un mensaje a los familiares de las personas que todavía están en prisión. ¿Qué le podemos decir a ellos? Sin crearles falsas expectativas, pero que todos tienen la esperanza de que su familiar va a regresar. Algunos de ellos tienen muchos días afuera de los centros de reclusión, esperando en carpas, en condiciones precarias, pero yo también lo haría. Si yo tuviera un familiar preso, yo también me hubiese ido a la puerta de la cárcel a hacer presión para que me lo entreguen. Pero Claro. ¿qué mensaje le damos a ellos? Porque decirle a una madre que posiblemente su hijo no vaya a salir es muy duro, pero ¿qué les podemos decir? Mira, yo le tengo 2 mensajes a los familiares que creo que deben sentirlos en el alma y en la conciencia. En primer lugar, uno se identifica plenamente con el dolor y con la sensación de desesperanza en el caso de los que van a continuar encarcelados, y también con la alegría circunstancial de los que van a ser excarcelados. Eso lo comprendemos, pero yo sí, entendiendo lo emocional, le tengo 2 mensajes. Primero, a los familiares cuyos personas, cuyos familiares van a ser excarcelados, no deben abandonar a los que quedaron encarcelados. Los familiares que logren tener a su familiar de vuelta en su casa deben de verdad sentir, y yo creo que va a ser así, sentir empatía, solidaridad y coincidir en una lucha permanente por lograr la libertad del resto de presos políticos que aún se van a mantener en las cárceles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a la sociedad venezolana y a los familiares de los presos políticos que quedan encarcelados deben mantener en alto la lucha por la liberación total, la libertad plena
y el reconocimiento de que no hubo delito en el caso de los que no hubo delito, para que esos presos políticos de verdad tengan posibilidades de resarcimiento moral y también de resarcimiento material. Esto debe ser una exigencia de parte de todos los familiares, tanto de los que queden encarcelados como de los que se mantienen todavía con familiares encarcelados. Ese es el mensaje que le puedo dar. Yo no veo otra cosa que un futuro de mucha lucha, de mucha conflictividad, que el pueblo venezolano tiene que ser protagonista nuevamente de su destino, tiene que tomar las riendas de su destino, y eso se logra con participación, eso se logra con una conducción política también acertada, una conducción política que luche por lo fundamental, el reconocimiento a la verdad, y a partir de la verdad, el respeto a las leyes que sustentan esa verdad. Esa relación debe existir, y que no es otra cosa que retomar el hilo constitucional, retomar el hilo del respeto a los derechos, tanto a los derechos civiles y políticos, en el caso de los presos políticos, como los derechos humanos en general, porque los derechos humanos no solamente están limitados a los presos políticos. Es una violación de los derechos humanos las muertes por desnutrición. Es una violación a los derechos humanos el salario en menos de $1. Es una violación a los derechos humanos que hayan pensionados que mueran en colas en banco para cobrar 130 bolívares de pensión. Eso también es una violación permanente y sistemática contra los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se amnistía esa violación de derechos, no? Eso es una lucha que tiene el pueblo venezolano en lo que viene de camino, y creo que es una lucha que no se puede excluir a nadie. O sea, los familiares de los que queden escarcelados deben formar parte de esta lucha, y tienen incluso esta responsabilidad ética y moral, incluso los propios presos políticos que queden escarcelados. Yo no tengo duda que los presos políticos que van a quedar fuera de las rejas van a luchar por la libertad de sus compañeros. Eso tiene que ser una fuerza moral y ética para la sociedad, para que estimule la participación y para que estimule el protagonismo social para retomar la senda de la democracia en el país. Jesús, muchísimas gracias por esta entrevista, que es profunda y que de alguna manera hay que hacerla para que la gente entienda lo que está pasando en Venezuela. Sus palabras finales para Claro. concluir. No, yo llamo a la participación en todos los órdenes, llamo a que la oposición haga una reflexión profunda de cuál ha sido su papel en todo este periodo, y que su liderazgo esté dirigido a restablecer el hilo constitucional, a rescatar la senda de la democracia, el respeto a las leyes, el respeto a los derechos humanos, el respeto en general a los derechos sociales y el respeto a la Constitución. Partiendo de ese principio, que es debe entender que el protagonismo popular, el protagonismo social, el protagonismo ciudadano es vital para garantizar que estos derechos no vuelvan a repetirse, no vuelvan a violarse y no se vuelvan a perder. Es solamente el protagonismo ciudadano el que puede dar garantías en última instancia de no repetición de todo este periodo negro y oscuro que ha vivido la República. Quedan muchas interrogantes abiertas en cuanto a lo que tendrá como finalidad la ley de amnistía y si realmente servirá para eliminar el odio y que haya reconciliación en Venezuela, justo cuando las personas podrían quedar en libertad, pero luego ser encarceladas nuevamente por otro delito, porque no hay garantías de que existan libertades plenas y porque existen muchas leyes que se contradicen con esta amnistía recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Ustedes también tienen derecho de participar. Escríbanos su opinión sobre la ley de amnistía y déjenos saber lo que opinan en cuanto a esto que ha sido aprobado en Venezuela. Suscríbete al canal, forma parte de esta comunidad. Hasta una próxima oportunidad.